Buenos días amigos desde la localidad de Cortegada. La sexta etapa del Camiño da Feira dos Arrieiros comienza demandando nuestra atención ante el primer hito arquitectónico de la jornada. Aquí se trata de la iglesia de Santa María. El edificio destaca por sus acabados piramidales en algunos remates y arcos. Esto es fruto del estilo neogótico llevado a cabo por el autor Daniel Vázquez Gulín a finales del siglo XIX. En la cabecera, en cambio, los vanos carecen de esos acabados, pero aportan igualmente iluminación al interior del templo. Abandonamos esta iglesia, hecha a base de sillares de granito, para callejear buscando la Rúa Regueiro. Esta vía gana algo de altura entre las fincas residenciales, al tiempo que nos saca de la villa hacia la carretera OU 801. A continuación, cruzamos con precaución esta pista y comenzamos a encarar un trazado que remonta al valle del Rego do Fonte, un afluente del río Miño. El camino llega rápidamente al lugar de Raviño, donde reparamos en un peto de ánimas. La escena de su hornacina está protagonizada por San Francisco tendiendo su cordón a las almas del purgatorio. De esta forma se simboliza cómo el santo ayuda a las almas a ascender al cielo. En nuestro caso, es el mismo cielo el que parece haber caído sobre nosotros. La mañana se despereza en una atmósfera de ensueño hipnótico que pretende embrujarnos. Por suerte, el sonido del chorro de antiguas fuentes lavadero y la actividad rural de algunos vecinos nos despiertan del hechizo. Al poco de atravesar Raviño y el lugar de Os Muiños después, cruzaremos la carretera OU 402 para llegar a Os Santons. Yes. Aquí, las manifestaciones agrícolas a modo de huertas familiares continúan sucediéndose. El paisaje agrícola de tierras fértiles conserva todavía la autenticidad de antaño. Cientos de metros más tarde alcanzamos la aldea de Aireixa, donde se alza otro templo de interés, la iglesia de San Benito. La imagen del patrón se exhibe en la hornacina de la fachada principal. Junto a él, el cuervo que le quitó el pan envenenado, impidiendo con ello su muerte. El edificio es una obra barroca del siglo XVII, aunque en el XVIII se realizaron obras que mejoraron su estructura. Llama la atención los pináculos piramidales que rematan los contrafuertes, la acentuada verticalidad de su torre campanario o el estilo barroco clasicista incorporado en algunos elementos, como los frontones triangulares de las distintas entradas al templo. Las líneas quebradas de las molduras de las puertas es una solución que también se repite en todas ellas. Con más atención podremos cazar otros detalles decorativos que pueden pasar desapercibidos, como volutas en contrafuertes o los vanos circulares con parteluz en los brazos del crucero. Para terminar, y si os resulta de interés, a San Benito se le atribuye popularmente el poder de curar las verrugas. Qué pena que no se le atribuya el de aliviar los dolores de piernas, porque ahora lo sentiremos en una exigente subida que encara las vertientes occidentales del monte Alomba. Es el único ascenso serio de la etapa. Vamos, vamos. Con repechos de hasta el 20% de inclinación. Sí. Qué buena subida. Afortunadamente son apenas 800 metros de longitud, así que el esfuerzo no será extenuante. Nada más alcanzar el punto más alto, a unos 300 metros de altura, iniciamos un pronunciado descenso. La inclinación del camino permite que el avance sea rápido.
un terreno por el que también discurren algunos arroyos o manantiales, como el que surge desde el Alto de Merengs y que parece que han represado. La presencia de una obra de granito sugiere que esté vinculado a un molino hidráulico o al aprovechamiento de riego tradicional. Esto último puede tener más sentido, ya que el camino nos ha dirigido al valle del río Miño. El agua es un recurso fundamental para los cultivos que bañan los márgenes de sus escarpadas orillas. Sobre estas líneas nos elevamos por encima de los tejados de la localidad de Merengs. Sus viviendas de teja de cerámica asoman a uno de los meandros del Miño, sobre el que se elevan los perfiles del Chan do Moirás, de 797 metros de altitud. Un paisaje de media montaña atlántica con laderas forestales que históricamente forman parte de la esencia de la economía rural. Al igual que las casas de Merengs, el camino se adapta a la pendiente descendiendo por la ladera. Talonados por la arquitectura popular en granito, las señales nos conducen a la iglesia de San Cibrán de Merengs. Aunque el templo probablemente tiene orígenes barrocos del siglo XVII o XVIII, la construcción actual es del siglo XX. De hecho, el templo fue consagrado en 1957. A continuación, cruzamos la OU 402 para seguir descendiendo un poco más. Después de Merengs, comenzamos a percibir una transición en el paisaje. Pequeñas parcelas de viñedos nos dan pistas sobre la comarca a la que nos estamos acercando. La media montaña desaparece y con ello la inclinación, y ahora es el Miño el que se convierte en protagonista absoluto del camino, dejando de ser un elemento lejano en el territorio. Una cómoda pista de asfalto nos permitirá acompañar durante varios kilómetros a uno de los cursos fluviales más emblemáticos de Galicia. No en vano es el río más largo de la comunidad, atravesando buena parte del territorio desde el interior lucense hasta su desembocadura atlántica. El Miño es uno de los grandes ejes históricos, culturales y paisajísticos del noroeste peninsular. Pronto alcanzaremos el río Arnoia, uno de sus afluentes más destacados en esta zona. Aquellos pequeños islotes nos marcan la posición de su desembocadura. Por aquí, el viñedo empieza a ganar todavía más presencia. Un cultivo identitario y diferenciador de O Ribeiro, la comarca en la que nos estamos adentrando. El valle del río Arnoia funciona de excelente referencia natural para iniciar esta zona de importante relevancia cultural e histórica. Nuestros pasos deben dirigirse a occidente, en busca de su desembocadura, y lo haremos por un hermoso paseo fluvial. Es un recorrido corto que no llega al kilómetro, pero sus aguas serenas y su vegetación de ribera invitan a disfrutarlo con calma. Pasarelas peatonales de madera integradas en el entorno permiten alcanzar la desembocadura del río Arnoia de una manera muy armoniosa. Asomándonos a la orilla, vemos los islotes de Os Castelos, que antes divisábamos desde la distancia. Este tipo de formaciones rocosas no suelen ser muy frecuentes en la Galicia interior, lo que aumenta el atractivo turístico del lugar. Hay un embarcadero justo al lado que organiza excursiones en ecobarco para disfrutar de este paraje navegable del Miño. Una experiencia única para contemplar las laderas vitícolas desde otra perspectiva. Poco después nos sale al paso la capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El edificio es una construcción austera levantada en sillería de granito en el siglo XIX.
En su interior alberga un retablo neoclásico presidido por la Virgen del Socorro. La figura porta una espada que mantiene sobre un demonio postrado a sus pies. Con este simbolismo se trata de representar la protección de los fieles. Como dato curioso, se dice que la presencia de un cercano balneario motivó la construcción de la capilla. De esta forma, los visitantes podían obtener en ella un lugar de culto. Así, en el siglo XIX, los establecimientos termales gallegos podían combinar salud física, descanso, naturaleza y recogimiento espiritual. Con todo, ya solo pasear por las orillas del Miño puede ser una actividad valedora de fines terapéuticos. El enclave invita más a permanecer y a contemplar que a atravesar y a pasar por alto. Este cómodo y placentero tránsito continuará un par de kilómetros más pegado al río hasta situarnos frente a la desembocadura de otros de sus afluentes, el río Avia. La intención es situarnos en su curso fluvial, pero para ello primero debemos cruzar el Miño. Llegaremos a este último ganando altura unos metros hasta incorporarnos a la carretera OUT 0305. Después, solo tendremos que seguir esta pista hacia el noreste para llegar al puente que nos permitirá pasar al otro lado del río. Cruzar también significará dejar atrás el concello de Arnoia para entrar en el de Ribadavia. Su localidad homónima nos espera. Ribadavia no aparece de forma casual en el camino. La villa surgió precisamente en un punto estratégico, cerca de la confluencia de los ríos Miño, Avia y Arnoia, donde se controlaban los corredores de paso naturales y se articulaba el comercio de la comarca de O Ribeiro. Un puente peatonal contemporáneo nos permitirá, 900 metros después, cruzar el río que indirectamente da nombre a la localidad. La obra hace de transición entre la vegetación de ribera del cauce para pasar luego por debajo de las infraestructuras del ferrocarril Monforte-Vigo. Después alcanzamos la Rúa Extramuros, frente a la conocida Puerta Falsa, uno de los accesos históricos que todavía se conservan de la antigua muralla medieval de Ribadavia. Esta entrada originaria del siglo XII nos permite introducirnos en el casco histórico de la urbe. Su conjunto parece conservar su traza medieval, con plazas irregulares, edificios bajos, galerías porticadas y el granito como identidad constructiva. En la Plaza de la Magdalena sorprende la desproporcionada torre campanario de su iglesia barroca del mismo nombre, hoy desacralizada. El camino nos dirige ahora por la Rúa Santiago para presentarnos un templo erigido en honor a nuestro querido apóstol y que nos recibe con una esbelta torre barroca del siglo XVIII. Sin embargo, el resto del edificio es anterior, una joya románica de finales del siglo XII. Merece la pena detenernos en ella para descubrir algunos detalles. Comenzamos en su fachada sur, donde advertimos arcos óleos con sepulcros vinculados a posibles caballeros o canecillos exhibiendo una variedad de temática iconográfica. También observamos cómo se abren dos vanos protegidos por arcos de medio punto decorados con bolas dispuestas de 3 en 3. Por su parte, el acceso al templo se hace por una singular entrada trebolada dentada, lo que delata una transición de estilo al gótico. Las columnas que flanquean esta puerta también son llamativas. En una base observamos un nudo celta, símbolo que puede representar protección. En lo que respecta a los capiteles, el de nuestra derecha parece exhibir la figura de un ser mitológico con rostro humano y cuerpo de ave. El de la izquierda, en cambio, se asocia a Santa Catalina de Alejandría por aparecer las ruedas de su martirio entre los elementos tallados. Junto al capitel hay un sillar grabado que dice algo así como «Joan mandó labrar esta piedra». ¿Acaso nos está dando pistas sobre el mecenas de la iglesia o el maestro de obras? Si caminamos hacia la cabecera del templo, observamos un ábside semicircular dividido en 3 paños por columnas adosadas.
En cada uno de ellos se abre un ventanal con arco de medio punto polilobulado y una chambrana con dientes de sierra estilizados. Seres mitológicos y motivos vegetales adornan algunos de los capiteles de las columnas. A continuación nos dirigimos a la fachada norte, que contiene similitudes ya vistas en la sur. De su portada podemos destacar el guardapolvo decorado con puntas de diamantes y el arco en gola de la entrada, con el sinuoso perfil de eses enfrentadas. Para terminar, nos situamos en la fachada principal, también creada con arco de medio punto, aunque conformada por 3 arquivoltas. La más pequeña decorada con lóbulos y las otras 2 con motivos vegetales. Hojas y rosetas también encontramos en algunos capiteles, además de arpías, 2 pájaros bebiendo de una fuente o un ángel con un libro. Un libro también lo sostiene una de las figuras de las mochetas de la entrada, la otra porta una filacteria. Quizá esta última iconografía trata de simbolizar la transmisión de la palabra divina que el fiel encontrará en el interior del templo. Lo que se está divino es la repostería de dulces hebreos que hay justo frente a la iglesia. No os perdáis estos dulces artesanales hechos con recetas sefardíes del siglo XII y XIII. Para vuestro conocimiento, Rivadavia albergó una de las comunidades judías más importantes y prósperas de Galicia durante la Edad Media, especialmente entre los siglos XII y XV. Dejaremos estos dulces para después del almuerzo, una actividad culinaria que realizamos casi a la salida de la población. ¡Qué tostada! Para continuar el viaje, las señales nos mandan a buscar la orilla del río Avia. Por aquí podremos disfrutar del camino conocido popularmente como Paseo Fluvial de Averonza. Tan solo la enorme infraestructura del viaducto del río Avia, por donde pasa la autovía de las Rías Baixas, afea el bello marco natural por el que estamos transitando. Con el calor de la sobremesa, las aguas del río Avia se apetecen, y a la altura del lugar de San Cristóbal hay un rincón especial para probarlas. Es la zona de baño o muiño, una piscina natural que nosotros usamos para el descanso físico. Sin embargo, también nos sirve como pausa emocional, ya que los incendios nos amenazan. Fijaos el humo que hay. Fue aquí donde decidimos, viendo el panorama de los próximos kilómetros, que debíamos cancelar el resto de la etapa y regresar a Rivadavia. Pues este es el panorama que tenemos a la salida de Rivadavia. Las malas sensaciones las amortiguamos aprovechando el tiempo para continuar haciendo turismo por la urbe. Así, visitamos por un lado la iglesia de Santa María de Oliveira, que nos recibe dentro de un atrio antes usado como camposanto. El edificio de origen románico se construyó fuera del perímetro amurallado medieval de la villa. Su fachada principal y conjunto de canecillos es lo que se conserva de la primitiva iglesia. El resto es fruto de reformas posteriores. Por otro lado, nos acercamos a la iglesia románica de San Juan Bautista, que guarda algunas similitudes con la de Santiago. Por ejemplo, el arco en gola vuelve a utilizarse, aunque en esta ocasión es destinado a la entrada principal. Arpías y motivos vegetales también se observan en la temática de algunos capiteles. 2 de sus arquivoltas se decoran con hojas de acanto. Sobre esta portada, los canecillos del tejaroz no nos quitan el ojo. En cuanto a los ventanales de la iglesia, la ornamentación de sus chambranas parece ser más variada, encontrando el taqueado jaqués en las que se emplazan en el ábside semicircular. Asomándonos al interior, observamos que el cuerpo del ábside alberga un retablo neoclásico presidido por la imagen del Sagrado Corazón. A continuación, el paseo por Rivadavia nos lleva a atravesar su plaza mayor, donde la casa consistorial, la torre campanario, edificios nobles porticados y un pazo son reflejo de su historia ligada al comercio y al vino. Para finalizar, dirigiéndonos al suroeste, llegamos al castillo de los Condes de Sarmiento. Sus orígenes son del siglo IX, aunque el complejo que hoy vemos es el resultado de las obras realizadas en el siglo XV.
Es evidente que su abandono en el siglo XVII provocó el deterioro que hoy vemos, aunque hay elementos que todavía se mantienen en pie. Tomaremos ejemplo. Ante la adversidad de hoy, haremos todo lo posible por mantenernos en pie para poder completar este fantástico camino. Hasta la próxima.